A ver, otro loquillo que nos han hecho esperar. ¿Qué me tienes que contar? Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. Pues la menos mala, Otto. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Hombre, la verdad que las dos personas que han nombrado para que nos informemos es lo más adecuado. A Vivian la tengo aquí y a Harpócrates lo tengo un poquito más lejos. Vivian, ¿me vas a dar clase? How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Sí, porque soy un desastre, corazón. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. Buah, es que la batalla de Bahamut fue, madre mía de mi vida, tío. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Usan unas expresiones, tío. Will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Vale. ¿Y qué es lo que sabemos? Ilústrame, Vivian. ¿Cómo está la situación? Sí, porque el cristal ese ya está. Fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Es que nos hemos cargado 4 ya. And fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. Que estoy viendo que allí queda otro cristal también. World, in short, is in chaos. Me gusta el cristal, pero que joder, qué bestia. Was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. Me ha dado la sensación de que en esa parte nos queda todavía un cristal de éter, o son solo cosas mías. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Vale. Vivian ya nos ha dicho los que no tenía que decir.
Vale, me queda Arpócrates, que tampoco... El amigo tampoco es que sea una persona que vaya directo al grano, o sea... Es como Maichen, el de Final Fantasy X, que te cuenta su vida, la del vecino y la de al lado también. Pero bueno, espero que sea... Bueno, por lo menos lo que cuente que sea interesante. Y que nos ponga en situación de las cosas. A ver, loquillo, Arpócrates, hermano. ¿Qué me tienes que contar? ¿Qué me tienes que decir? Let me guess. You're here about the skies. Sí, Is there anything correcto. you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day, did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible. Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Falsas cualidades. Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Bueno, cuanto menos agradecido. Perhaps Otto will be more inclined to share his Vale, thoughts when he habla hears con what others Otto. have to say. Vale, y si pudiste retomar las misiones de guardado en el otro slot, ¿sabes qué es lo que pasa, Arza? Que si hago, lo retomo desde el otro slot, desde que guardé, tengo que volver a hacer otra vez la batalla de Bamut. Y no me apetece tirarme otra media hora, 3/4 de hora peleando contra él. Así que directamente, cuando avance un poquito más en la historia, porque creo que no me deja. No, no me deja, es que tengo que avanzar un poquito más en la historia para que me deje. Yo lo que espero es que justo cuando terminemos el directo y guarde la partida estemos en una zona en la cual yo me pueda mover libremente y ya pueda hacer la secundaria sin problema. Estoy tomando un café más amargo que el humor de mi... Yo, como bien sabéis, no soy nada cafetero. De vez en cuando sí que cae alguno, pero... No soy nada cafetero, mi vida no depende del café, por suerte. Y Jill está aquí. Me gustan las mujeres como mi café. Buf, yo si tuviese que comparar por mis gustos a las mujeres con el café, no iría por buen camino, me parece. We have a problem. Only one. Que tenemos un problema, You ¿cuál? first. It would. Actually, Ah, 3 problemas. Pues vale, sin the Edmund problema. Owls arrived while you were at the shelves. ¿Cómo? Martha's got a caching out her gates and talk of monsters. La fonda de Marta. Outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. Ostras. Rains. It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Sí, nosotros dos. Let them know we're on our way. Vale. O sea, tenemos que ir al desierto, a la fonda de Marta. Madre mía. Ayuda a Marta, ayuda a la dama y ayuda a Lubor. Pues hombre, a mí me dicen, evidentemente, que vaya a ayudar a Marta y yo me voy a ayudar a Marta, por supuesto. Vale, mira, esto ya me lo han liberado. Esto ya me lo han liberado. Claro, y me van a marcar los 3 puntos a los que tenemos que ir, perfecto. De piel tostada y ardientes. Qué tío, Arza, tú sí que eres un loquillo. Pero un loquillo de estos cualificado para serlo. Quiero ir a ver a Marta. Verás, tienen que estar destrozando la ciudad a saco. Buah. Vale, tira para adentro. Tira para adentro ya. Abre. Bueno, Marta está bien.
It's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Akashic. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds Vale, of fue them. lo de... Vale. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. Vale, pues vamos a ayudarlos entonces. What do you think, Clive? Hombre, ir a por ellos. Could we join the fight? Hombre, por I supuesto. thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. Vale. That's where the fighting is El combate fiercest. más intenso. Va, Let perfecto. the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. Vale, pues vamos a We're on para our allá. way. Vale, misión aceptada. Batalla por la fonda. El panita le está dando al buen básquet. Abel8 es súper fan del básquet. Le gusta muchísimo el baloncesto. Bueno, de hecho ha jugado además en ligas federadas. O sea, ha jugado a muchísimo a baloncesto. Muchísimo. Martha colma las madres de Batman y de Superman. Martha es un nombre... Bueno, Marta en este caso. Es un nombre precioso. En el top 3 de los que más me gustan. Vale, tenemos que ir a la zona donde me marca. Vale, ¿y dónde están los acásicos, loco? ¿Dónde los habéis dejado? No queda nada para mí. A mí también me gusta, pero no he jugado, solo he jugado fútbol. Uf, vale. Deal with the Akashic first. Vale, me parece. Me parece. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Vale. Perfecto. Vamos. Vale. Ahí, haciendo limpia, pasando la escoba. Vale. A la lona. Ah, que vienen más. Vale, sin problema alguno. Vale, no era eso lo que quería hacer. Esto sí. Vale. Vamos, 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 vamos. Madre mía, loco, el ambientazo que hay aquí. Vamos, 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 vamos. A por él. Vale. Perfecto. Siguiente. Ven aquí. Perfecto, la tenemos. Yo siempre he jugado a fútbol. Yo a baloncesto he jugado muy poco en mi vida. Muy poco. Siempre he sido más de fútbol que de baloncesto. ¿Viste la película de Spain Jam en los 90? Por supuesto que la vi. Por supuesto que la vi, la de Michael Jordan. Hombre, claro que la vi. Peliculón. Muy buena película. La que no he visto es la de LeBron James. Esa no la he visto todavía, pero la veré. Bueno, ya hemos hecho limpia en esta zona. If you've come to rob this place, Ima, ¿te acuerdas de cuando te... Sí, sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo. Here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardianes guardians de... of the flame. Ah, estos son... Vale, ya sé quiénes son. Los hombres de Wade. But how did you come to be here? Where is your commander? So Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Vale, o sea, ahora me imagino que tendremos que ir donde está Wade. A ver qué es lo que ha encontrado o si está en peligro. Que lo que me dices, Nodu, sí que me acuerdo, por supuesto. Además que me quedé todo embobado cuando vi que Digi evolucionó en un lobo azul. Bueno, de hecho le puedo cambiar la apariencia para que la tenga. Took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha, trouble. Más problemas. Party's almost at the lift, but they got a pack of Akashics snapping at their heels, and they got wounded with them. They're not gonna make it.
Damn it all. Joder, pues vamos para allá, ¿no? We'll worry about them, Martha. Claro. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Esa reacción tuya la han tenido más personas. Es que no me extraña que la tengan. Es que claro, yo cuando veo que se transforma así de la noche a la mañana es como, ¿perdona? Digo, Torgal, loco, ¿y esto que te lo tenías tan callado? ¿De dónde viene? No, yo flipé, pero vamos. Una auténtica locura lo de Torgal. Y bueno, y de hecho creo que fue Arcade el que me lo dijo, que él iba bastante más avanzado que yo, y me dijo, si has flipado con eso, pues prepárate para lo que viene porque vas a flipar más todavía. Y claro, estoy con el hype aquí lo tengo el hype. No será... Madre mía, la escabechina que se ha liado aquí. Este es Wade, creo. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. So Wade. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! ¡Hostias! Damn it. ¡Buah! We need to get the injured to safety. Vale, tú va por eso y ya por lo otro. We can certainly try. Y lo que te queda, pues tampoco es peccata minuta. Are you with us, Sir Wade? Yo cada 2 o 3 directos veo cosas que digo, ostras, tío, lo que está pasando aquí. No sé si en este directo tocará otra sesión de esas, pero a mí este juego me está encantando. Yo respeto todas las opiniones que haya por él, pero a mí me está encantando. Es que si digo lo contrario os miento. Ven aquí, loco. Ven aquí, ven. No. Ah, que ya te la has cargado tú, vale. Ven aquí, loco. Vale. Qué loco. Vale, esa con patatas me la comí. Vas a caer, loco, no te molestes, vas a caer. Cuidado. ¡Atrás! Ven aquí. Vale, maravilloso. Es mi momento. Yo me confundo con la mano. Es que os tenía pasado el juego subjetivo y objetivamente. Pues buena, ¿qué pasa, Sei? ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido. Pues lo que estaba diciendo, tío. A mí me parece una puñetera obra de arte este juego. ¿Qué queréis que os diga? Me parece increíble. Se acercan más enemigos. No, tío, no es el momento de que vengan más enemigos. No es el momento de que vengan más enemigos. Tengo que cargarme a Mbappé como sea. Tengo que cargarme a Mbappé como sea. Vale. Maravilloso. Vale, no quería hacer eso exactamente. Vale. Vamos. No, me tengo que cargar a este como sea. Vamos, va. Vamos, dale, Torgal, dale. Dale. Va a ser que no. Vale, perfecto. Siguiente. Ven aquí. Que tú eres más manejable, loco. Siguiente. Es que a todo fan de la saga le va a volar la cabeza más de una cosa. Y a los detractores más. A mí los detractores me dan igual. Mbappé. Sí, la tortuga, Mbappé. Lo hice por el color, sé que como no se puede decir pues es... No lo decía por eso, por la tortuga. Es por eso. Claro, a ver, para que no sea futbolero a lo mejor no lo entiende, pero vamos, es por eso. Es básicamente por eso. Sí, estoy perfectamente, güey, en mi prime estoy. And yet again you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them.
es aconsejable. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Marta. Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A Eastpool hay que ir. Feel like finishing the job. Hombre. Hombre, que sí me quedan fuerzas. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Muchas gracias, loquillo. Hombre, a ver, puedo... Espérate, puedo desplazarme, ¿no? Esto es Eastpool. No, Eastpool estaba aquí. Sí. Espérate, vete para allá. Han dicho que era en Eastpool. O a lo mejor me he ido por los cerros de Úbeda. 3.74, pero como un campeón. Como un campeón. Vale, no, tira para la fonda de Marta. Mbappé no es lento, o eso dicen. A mí, como me da muy igual el fútbol a la hora de mirar, prefiero jugarlo, sinceramente. A mí me gusta más verlo que jugarlo. Antes estaba ahí a medias entre las dos, pero me gusta más verlo que jugarlo. No me considero... Bueno, por aquel entonces tampoco me consideraba un muy buen futbolista. Me defendía bien, pero vamos, no era bueno. No era bueno. Yo veía a gente que yo conocía y demás y decía, joder, macho, tío. Esta gente es la hostia jugando. Pero yo no era muy bueno jugando a fútbol. Ah, bueno, pero vosotros sois manejables. Vosotros sois manejables. Ven aquí, loco, ven. ¡It's showtime! Vale. Toma, cálice para todos. Vale. Ahí, comer rayitos, mamonazo. Arriba. Vale. Se acercan más enemigos, me gusta eso, me hace feliz. ¡Uy, un chocobino! 2 chocobinos. Vale. Torgal, muerde. Ah, no, que este no es, este. Ven aquí. Vale. A dormir. Vale. Perfecto. Vale, vamos. Pensaba que se me había bugueado la play, tío. Hostia, los animan estos, tíos. Las plantitas no me preocupan. ¡Güey, loquillo! Ahora os leo, gente, ahora os leo, perdonadme. Que si no me bajo del Prime y no puede ser. Ahora os leo, a todos. ¡Loquillo! Maravilloso. Vale. Eso me gusta, esa parte me ha gustado. ¿Qué has hecho? ¿Condena, loco? No, condena no. Vale. Vale. Dale ahí, fuerte. Dale, maravilloso. A tope. Torgal, muerde. Vamos. 30.000 te he quitado, cabezón. Vale. Vale. Perfecto. Qué rico. Ven aquí. Ahora sí que estás muerto, mamonazo. Perdonadme, que no se he leído. Yo por el tema del ejercicio, más que nada. A mí es que el ejercicio sí que me gustaba por aquel entonces y me sigue gustando. La verdad es que jugar a fútbol no se contaba entre uno de mis talentos. Yo lo que te digo, sé, yo no era tan bueno jugando a fútbol, Mbappé aquí es conocido como el lento Rodríguez, como el amigo ratón de Speedy González. Bueno, aquí le llaman tortuga, rata, pesetero. Aquí en España le dicen de todo. Aquí le dicen de todo a Mbappé. Lo mismo cuando se suba este vídeo a YouTube es jugador del Madrid, vete a saber, pero... ahora, según lo estoy grabando, no es jugador del Madrid todavía. Ahora cuando se suba el vídeo a YouTube allá por el mes de diciembre, que es cuando se subirá,
Me diré... Isma, vengo del futuro. Sí, está jugando en el Madrid. What did you find out there? The same as Sir Wade. Por cierto, menuda limpia hemos hecho aquí en la fonda de Marta, Wherever they acojonante. came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Hombre, es interesante que haya más hombres por aquí. When you put it like that, of course they can stay. Es interesante que haya más hombres por aquí, tío, con la que se ha liado. Misión cumplida. Bien. Aunque nos quedan todavía 2 puntos más por limpiar. 141.000 viles, madre mía, tío. Bufanda de los guardianes de la llama. Puede venderse en el camarote de Clive. Vale, lo tengo en cuenta. Cenita etérea, meteorito. Vale. Maravilloso. My lord, there's someone I'd like you to meet. A ver, ¿quién es? Oscar, over here. Hostia, mi hermano. Sí, mi hermano se llama Oscar. No se parece en nada, se parece un huevo a una castaña, pero bueno. It's an honor to make your acquaintance, Lord Rosfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Más hombres quieres por... It's not for me to ask. Eres una loquilla, tirana, corazón. Se te quiere mucho, pero eres una loquilla. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? Oh. I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but Tiene what razón he en lo does que in dice. its name. You have Ahora costado. accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire. Would that really be so bad? Uno más, You were a ¿no? squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Sí, daré el visto bueno seguro. Me ha mandado que te sacan de... Oh, he dicho solamente el nombre de mi hermano, por el amor de Dios. Know that I'll show you as much No he dicho su leniency apellido as ni your nada. uncle showed me. I would not have it any other way. Vale. O sea, me le llevo de escudero, me gusta. El mismo grupo ha cambiado. O sea, me le llevo a él también. A ver. No, llevo a Gilly y a Torgal nada más. Vale. Vale, esta zona me parece que ya... Sí, la tenemos completita. ¿A la dama o nos vamos a, al desierto? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos, gente? ¿Vamos al desierto o vamos a ver a la dama? La dama tiene que estar por aquí. Aquí estás. A ver, loquilla, ¿cuántos acásicos hay aquí? Esta no es la dama. Milady. Esta no es la dama. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but Acásicos, pero algo diferentes. they've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. Hieródulos. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Vale. Un motivo por el que luchar. Perfecto.
Vale, lo tenemos... Ah, no, lo tenemos relativamente cerca. A 110 metros, bueno, menos de 100. Está relativamente cerquita. No le pongo ahora cara a los enemigos. Sin nada no hay caballeros. Por eso en el transporte espero que las mujeres cedan su asiento primero antes que yo. Puf, eso lo dices aquí en España, tío, y te arrancan la cabeza. Eso lo dices aquí en España y te arrancan la cabeza. No, pone el mapa. A ver, ponlo ahí. Vale, nosotros estamos ahí. Bueno, puedo acceder, espérate, puedo acceder por aquí, ¿no? Puedo acceder por esta zona de aquí. Ostras, ¿eso que hay allí qué es? ¿Eso que hay allí qué es, loco? Hay un edificio por allí. Ah, vale. A ver. Ah, amigo. Vale. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days! What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives! Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. Cachondos dicen, vamos a echar un trago y esas cosas, ¿sabes? Tal y como está la situación. Entiendo la devoción que puede tener Sei por la dama, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. La dama y Vivian me tienen ganado. Hombre, a ver, la dama está bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? La buena de Isabel está bien. Está de buen ver. Pero yo... Mi reina dentro del juego, de momento por lo que yo he visto, es esta señorita que está aquí. A mí a Jill no me la cambian, lo siento. A mi querida Jill no me la cambian. Soldado herido. Loco, ¿qué es lo que te ha pasado? You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. Vale. Habla con los heridos. Vale, me falta este. Refugiada, a ver, loquilla, ¿qué es lo que te ha pasado? Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? ¿Dónde está Joseph? Just rest now. ¿Dónde está Joseph? Le perdimos en Devil Within y ya no sabemos dónde está Joseph. A 400 metros lo tengo. Está un poquito lejos. Vamos para allá. Qué puta barbaridad, tío. El castillo y todo. Es la rehostia, tío.
El juego gráficamente es una auténtica maravilla. Ah, bueno, espera. ¡Ambrosia! Yo aquí yendo a pata y tengo Ambrosia. Fly Ambrosia. Así se dice, joder, el timing. Vamos, loquillo. Hombre, nos ha jodido. No es lo mismo ir a patita que ir aquí encima de gallina blanca, vamos. Solo faltaría. Fly Ambrosia. Mira cómo van bajando los metros. Es adictivo. Giláptero. Ese era el gorrocóptero de Doraemon. Vale, ya estamos cerquita. Cerca, vale. A ver, ¿dónde están aquí los amigos? Tengo ganas de pelear. Derrota a los enemigos, me gusta el plan. Me gusta el plan. Dale. Vale. Ven aquí, ¿no? Ven aquí. Ven aquí. Vale, siguiente. No, no quería hacer eso. Guay. Madre mía, la que te ha caído, bro. Vale. Se acercan más enemigos, me gusta el plan. Ven aquí. Vamos. A dormir. Guay. Buen intento. Le ha caído a este, pero por al azar totalmente. Vale, siguiente. Ya está, si no tiene... No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no quería hacer eso. Ay. A dormir. Dale, mata primero a este. Y ahora tú. Vamos. Madre, 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 madre. Di que sí, bro, di que sí. Madre mía, tío, es que le cae de todo al colega. Uy, Dios, eso no me gusta. El nombre de ese ataque no me gusta. Uf. Hostia, no tengo ultra pociones, loco. Peligro. Peligro y del gordo, además. Uff. Buah. Dale. Ponte esto. Vale, a por él. Vamos, mata. Vamos, 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 vamos. Tío, no tengo vida apenas. Hostia, no sabía que no tenía ultra pociones. Casi las picho. Si un hombre le cede su lugar a una ancianita, ¿hizo lo correcto? Pues, hombre, sí, para mí sí. La respuesta es que no, porque era el... Qué troll. Demasiado troll el chiste. Demasiado troll el chiste. There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. Sí, vamos a ver a la dama, a comentarle que hemos hecho limpia por esta zona. Yo creo que vamos a subir rápido de nivel en esta zona, ¿eh? Con esta misión principal yo creo que vamos a subir rápido de nivel. Loquilla, ya ha pasado la escoba por los terrenos. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, my lady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least.
Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. Whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Ole esas fichas, loquillo. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Sí, sí, te la has ganado, loquillo, te la has ganado. Has hecho muy bien la jugada. Has tirado muy bien el fuera de juego. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one. And that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Vale. Misión cumplida. Nos queda la zona del desierto nada más. Y no me queda tanto para subir de nivel, tío. No me queda tanto. Vale. Por aquí. Ya por lo menos el saber que tengo el mapa abierto para luego poder hacer las secundarias, eso ya me tranquiliza bastante. Ayuda a Lubor. Lubor está aquí. A ver, Lubor, loquillo. ¿Qué fue lo que pasó? Sid. Your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. Unas All pocas. lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Hace días. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Vale, creo que los vamos a encontrar rápido. As if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. Sí, sí, yo hablo con ellos, yo hablo con ellos. Todo sea que nos tengamos que liar a mamporrazos como hacemos siempre. Suppose we just follow the shouting. Vale. Joder, la última vez que entré aquí la liamos parda con el tío Byron. Hello da. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Vale, yo creo que no vamos a tener que intermediar entre estos dos. La chica se me queda mirando como diciendo, tú fuiste el que me destrozaste todo el bar. ¿Víctor? What's he doing here? Víctor, habla con Víctor. Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalimil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning.
Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Cosnes. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to Bueno, madness. es la culpa del cielo, no es literalmente la culpa del cielo. For that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, Yo creo que cuando se enteren de lo del cielo van a flipar. Dalimil's problems. I hope so. For all our sakes. Yo creo que cuando Clayfield y compañía se enteren de lo del cielo van a flipar, pero bien.